que soy optimista, que este mundo puede salvarse. A los imperialistas que no nos van a doblegar. ¿Quién vale la pena quemar la vida en aras de la autoridad? ¡Libre y soberano! ¡Que fue el campeón que lo multiplicó! ¡Social, moral y espiritualmente! Es decir, es fracasó el modelo neoliberal. ¡Ahora el rumbo es el rumbo de la patria! Un libro está casi terminado cuando tus amigos son capaces de leerlo sin verse obligados a dar una opinión. Pero yo necesito una buena, porque las que se me están terminando son las ganas. Qué tipo de mierda que soy. Incapaz de disfrutar nada y siempre pendiente de lo que le falta. ¿Y a esto qué le falta? ¿Qué le falta? Bueno, lo leí. Te voy a decir que el enfoque me gusta, coincido bastante, pero hay una carencia bastante significativa ahí. Es como si Latinoamérica no tuviera mujeres, como si en su historia no existieran mujeres. Y me parece que no es la realidad. Es una ausencia grave, ¿no? Es una ausencia grave, sí. Bueno, menos mal que lo viste. Vos fíjate una cosa, ¿qué pasa con la literatura? El boom de la literatura latinoamericana careció de mujeres. Muy tardíamente se descubrió que en Latinoamérica escribieron y escriben mujeres. Y hay muchas excelentes. Es decir, es un enfoque que no tiene que ver solo con tu libro, sí. Sino que realmente ocurre. Y ahora se está modificando, me parece, con mucho trabajo. Sí, hay una presencia grande y fuerte en la literatura y en otros campos también. En otros campos, fíjate en nuestra historia, las Madres de Plaza de Mayo, el movimiento de resistencia más fuerte que tuvo la dictadura militar está formado por mujeres, algo totalmente creativo, algo que tiene una fuerza impresionante y que realmente ha conseguido resistir y resistir y resistir hasta que llegamos a un punto en que por fin ya no hay indultos y esa resistencia la ejercieron las madres y se ha imitado ese movimiento, es decir, en el resto de Latinoamérica. Fíjate si no son importantes las mujeres. Y vos sabés que yo no soy feminista, simplemente trato de ser objetiva. No, sin duda, si fuese feminista no te hubiese traído mi trabajo. Lo que pasa es que por ahí está fundado en esto, la fortaleza que a veces tiene, ¿no? Siempre tuve la impresión, o la sensación de experiencia personal, que por ser hombre es más costoso ser escritor, que para una mujer es más fácil, porque no tiene que pelear con esta dualidad que se impuso en el mundo de los hombres, de que los hombres están con los hechos y con la acción y no con las palabras. Hay otra cuestión, es decir, en general hay toda una construcción hecha por feministas que dice que a una mujer le cuesta mucho más ser escritora. En realidad le cuesta tanto como a un hombre. Una mujer o un hombre ante el hecho creador está absolutamente solo con su propia experiencia y con la experiencia que hace con las palabras. No hay otra. Es decir, y cada uno es una cruza de todas sus experiencias, de su visión del mundo y no se despoja de su sexo, de su historia, de su lenguaje, de nada para escribir. Lo que pasa es muy compleja la cuestión. Por un lado,
es cierto que los grandes hitos literarios de la historia, y no solo de la historia de Latinoamérica, han sido hombres. Con lo cual se ha llegado a creer que las mujeres no pueden escribir una gran obra y que están de alguna manera destinadas o condenadas a una literatura menor, lo que no es cierto en absoluto. Hay grandes novelistas, grandes poetas, grandes cuentistas, mujeres. Por otro lado, tal vez de ahí viene lo que vas a decir, hay cierta facilidad en cuanto a las bestsellers. Ahora está de moda y me parece una nueva injusticia con la literatura hecha por mujeres. Durante mucho tiempo se las ignoró y ahora a algunas de ellas se las instala en super bestsellers y no son necesariamente las mejores ni las más trascendentes. Entonces se desvirtúa lo que es una literatura realmente hecha por una escritora mujer. Entonces la facilidad, que es la facilidad tal vez que tuvieron en otra época escritoras como Silvina Bullrich o Martha Lynch en nuestro país, es la de vender por el hecho de ser mujeres, acceder a un público lector menor, digamos. Y por otro lado está el hecho de que una mujer que se dedica en serio a la literatura y que busca apasionadamente su oficio, igual que un hombre escritor, tal vez tiene que luchar para ser reconocida. Eso está pasando cada vez menos. Yo doy talleres de narrativa y te puedo decir que el número de mujeres y el número de hombres está equiparado, sí, bueno, y el talento también está equiparado. Me parece que tenés mucho para agregar y mucho para investigar. Bien, bueno. No te lo lleves porque creo que tiene cosas muy valiosas. Vos dejame que yo tengo un editor al que le va a interesar mucho y eso sí, yo me voy a tomar la libertad de decir, falta todavía y lo que Tato está investigando es el tema de las mujeres en Latinoamérica. ¿Te parece bien? Buena noticia. Bueno. Sí, está bueno esto, ¿no? Está muy rico. ¿De qué? Una mujer o un hombre ante el hecho creador está absolutamente solo con su propia experiencia que hace con las palabras. No hay otra. No hay otra. Al libro le faltan mujeres. Así que además de viejo depresivo, soy misógino. ¿Esa no es la Carlotto? Sí, es la Carlotto. ¿Qué hago? ¿Me la acerco? Sí, le hablo. No puedo ser siempre el mismo reprimido. Ya me pasó con... ya ni me acuerdo con quién. Me la acerco y le hablo. Perdón, la molesto un segundo. ¿Cómo no? Tato Contiza es mi nombre. Ah, encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, bueno, no quise... Digamos, la vi y no quise perder la oportunidad de charlar un ratito con usted. Bueno, cómo no, con todo gusto. ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy escritor. Estoy justamente trabajando en un libro sobre América Latina. Y hace unos días hablando con una colega que está viendo mi trabajo, una de las cosas que me dijo fue que... Bueno, que faltaban mujeres. Para... que yo no podía obviar ni podía soslayar la presencia de la mujer en la historia de nuestros países, en la pasada y en la historia que se está por escribir, ¿no? Bueno, muy bien. Y bueno, y de pronto la vi y dije... Muchas gracias. Bueno, evidentemente sí se encontró con una mujer, con una lucha especial, una lucha dura, una lucha que no termina y que, bueno,
Uno ya sabe que deja la vida en esto, pero hay que hacerlo por los hijos y los nietos. Esta historia tiene ya 29 años, una historia muy larga. Empezamos sin saber qué hacer, con un miedo terrible. Éramos mujeres comunes. Yo era directora de una escuela primaria, con 4 hijos, 2 hijas casadas, 2 chicos estudiando, un marido con una pequeña empresa. Yo no soñaba en absoluto vivir semejante tragedia, ni me la imaginaba, pero llegó. Llegó porque casi había un acostumbramiento en el país a permanentes golpes de Estado que desarmaban a los gobiernos, pero este llegó con muerte, con mucho dolor, campos de concentración. Y todo esto que yo digo ahora no lo sabía hace 30 años atrás, al contrario, yo era muy ingenua, muy tonta si se quiere, pero aprendí. Y quizá el mérito de la mujer es eso, de que no se queda llorando, no se queda en el dolor de lo que le está pasando, sino que sale. Claro, ¿cómo no vamos a salir a buscar un hijo o un nieto? 30 años atrás yo no sabía que tenía dentro una fuerza enorme, un empecinamiento y un amor tan grande por mi hija, la que asesinaron, mi nieto, el que estoy buscando. Y esa fuerza escondida la tenemos, yo creo que todas las mujeres, que no nos damos cuenta hasta que la vida nos provoca, y nos provocan en algo tan duro, tan terrible, como es la injusticia de cercenar una vida joven, de una chica alegre, bonita, llena de proyectos, porque era opositora a una dictadura. Yo creo que eso nos mueve a luchar contra viento y marea. Yo la primera vez que vine a esta plaza temblaba como una hoja, porque había otras abuelas con un poquito más de experiencia. Y me trajeron entre 2 y me dijeron, camina Estela, no tengas miedo que no te va a pasar nada. Había policías, tanques, perros, caballos. Esto era como una guerra y nosotros en el medio, las víctimas. Y caminé y estoy caminando hace 29 años. Y hubo muchos otros momentos de miedo que se superan, porque el amor está por sobre eso. Y después viene toda la etapa de cómo crear situaciones, transitar los cambios políticos de las edades de nuestros nietos, toda una cosa creativa, de porfía, de tosudez, propia, yo digo, de las mujeres. El hombre es más débil, el hombre es corajudo, pero es más frágil. Es el débil del sexo, porque se nos han muerto. La mayoría de nosotras somos viudas, se han enfermado por no poder resolverlo desde la cosa racional, el por qué esa hija, ese hijo fue victimizado. Entonces el hombre se ha muerto, se ha enfermado, se ha entregado. Nosotros no nos entregamos. Igual nos toca, muchas ya no están. Aparte la edad conspira a que caminemos más lento, que tengamos más cuidado, que no podamos hacer todo lo que queremos. Pero bueno, hay un compromiso muy de mujer, de que quienes hicieron esto no pueden quedar sin castigo, que la justicia tiene que llegar, la verdad también, y tenemos que mantener viva la memoria. Por eso yo me alegro de su trabajo, porque es mantener viva la memoria. Muchas gracias, no me vuelvo a conocer. No, por favor, por nada, ha sido un placer. Bueno, no la molesto más. Bueno, un gusto, Lo muy mismo, casual, pero muy interesante. Bueno, muy amable. Encantadísima y mucha suerte. Bueno, que tenga buenas pronto. tardes. Gracias, adiós. Me alegro de su trabajo, porque es mantener viva la memoria. Soy escritor, estoy justamente trabajando en un libro sobre América Latina. Están por todos lados. Yo pensé que solo las veía en primavera. Para ver a las mujeres actuales en el mundo es solo cuestión de saber mirar. Están tan presentes que terminan siendo como el aire.
flexibles, pero imprescindibles. ¿Y esto qué es? ¿Me disculpás? Ey, perdón. Sí. Discúlpame. Sí. Discúlpame que te interrumpa tan abruptamente. No te vi salir de ese El lugar. grupo de mujeres que estaba ahí parado con un cartelito. ¿Qué es eso? Bueno, ese grupo de mujeres estábamos ahí sacando una foto, no estábamos haciendo. Ah. Estábamos saliendo de la cátedra Juana Zurduy, hoy terminaba la cátedra Juana Zurduy, que es una cátedra donde estudiamos la historia de las mujeres argentinas y latinoamericanas en la Universidad de las Madres. Que lo hacemos junto con un programa nacional que también se llama Juana Zurduy, de derechos de las mujeres en todo el país. Yo soy Tato Contesa, ¿vos? Hola, yo soy Checha, Cecilia Merchan me llamo, en realidad. ¿Y estás dentro de este grupo? Claro, yo soy la coordinadora de este programa nacional, ¿no? Que no solamente es la cátedra, sino un montón de otras cosas. Vamos tomando distintos ejes que tienen que ver con los derechos de las mujeres en todo el país. Oh, mira, si vos querés, yo me voy a comprar agua ahora. Sí. Si vos querés, arrímate ahí, te pasamos los datos y todas las cosas después, ¿querés? Una cosita nada más. Te cuento, yo estoy escribiendo un libro. Ajá. Sobre América Latina. Y bueno, hace un rato me encontré con una amiga que me reprochó, estuvo viendo lo que estaba haciendo, me reprochó la ausencia del protagonismo de la mujer en el desarrollo de la historia. Tu libro es sobre Latinoamérica. Claro. Bueno, fundamental tener en cuenta la historia de las mujeres dentro de Latinoamérica porque, no sé si no lo tuviste en cuenta, realmente está muy bien que tu compañera te haya hecho un reproche. Porque Latinoamérica, digamos, sin las mujeres no sería lo que es Latinoamérica hoy, ni cómo se fue construyendo, ¿no? A lo largo de la historia toda esta cuestión. Me imagino que el tema que ustedes tratan, por ahí me podría llegar a ilustrar bastante. Lo interesante es que en la cátedra están participando 160 mujeres de 17 a 80 años, la mayoría de ellas de barrio, algunas no han terminado ni segundo grado, ¿no? Y sin embargo vos tendrías que ver todo cómo ellas pueden interpretar y leer la historia, ¿no? A través de la historia de las mujeres argentinas y latinoamericanas. Y bueno, y la aspiración nuestra es a que ellas puedan, no muy lejos, sino a principios del año que viene, ser las docentes de esta cátedra en cada uno de los barrios del conurbano bonaerense. Pero como te decías, el programa y la cátedra no es solamente de acá, sino que está en todo el país. Y hay cientos de organizaciones de mujeres, no de mujeres, de organizaciones mixtas, ¿no? Donde las mujeres tienen un gran protagonismo. Yo creo que hoy las mujeres en este país tienen un protagonismo altísimo. La cuestión es cómo hacemos, ¿no? Para que un montón de otra gente empiece a darse cuenta de que ese protagonismo que se da territorialmente, que sea en las universidades, que sea en distintos espacios, ¿no? Acordate lo que eran las asambleas, no sé si vos participaste de alguna asamblea acá. En la asamblea había mujeres a rolete. Ahora, ¿quiénes conducen? Después, ¿quiénes dirigen? ¿No? Cada uno de esos espacios, en general, digamos, no somos las mujeres las que dirigimos los espacios barriales, los centros vecinales, las sociedades de fomento, las organizaciones sociales, sindicatos. Bueno, entonces, lo que me parece que nosotros tenemos que trabajar es muy fuerte para que efectivamente esas mujeres que tienen ese protagonismo tan alto también estén en todos los espacios de decisión y en todos los espacios de la vida social y política de nuestro país, ¿no? Pero en los 70, digamos, había como una especie de protagonismo considerado como una especie de reserva política de la juventud. Y ahora como que las mujeres están ocupando ese lugar. Pero vos me estás hablando a nivel de conducción, que es otra cosa. Claro, lo que pasa es que sí. De hecho, las mujeres conducen en general, conducimos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con... En realidad lo que hicimos fue ponernos en el hombro la ausencia de poner en la agenda pública todas las cuestiones que hasta ese momento eran del ámbito privado, ¿no? En el lugar de la mujer, adentro de casa, resolviendo la alimentación, la salud, la educación de los chicos, ¿viste? Toda esta cuestión. Bueno, ante la crisis,
las mujeres lo que hicimos fue ponerlo en el centro de la escena de la política pública. Y fueron las mujeres, fuimos las mujeres de la clase media, que no querían que los hijos se fueran que no tenían futuro en la Argentina, fuimos las mujeres de las clases bajas, que no teníamos que darle de comer a los chicos. Entonces, bueno, como hoy, todas esas mujeres en cada uno de sus ámbitos, de hecho coordinan y conducen una parte muy importante, pero en la gran mayoría de los casos no están en los espacios de toma de decisiones más importantes de las organizaciones, ¿no? Bueno, de hecho, ese es como el desafío nuestro desde el programa, es esto de poder retomar toda esa experiencia que es muy fuerte y muy grande y muy dinámica, protagónica, y recuperar también esta posibilidad y retomar esta posibilidad de que las mujeres seamos parte de los espacios de decisión. Porque estas mujeres que te digo que no tienen segundo grado, tendrías que ver la clase que dieron, ¿no?, sobre lo que fue la resistencia al neoliberalismo en la Argentina. O tendrías que haber escuchado, por ejemplo, una paraguaya argentina, explicar todo lo que significó la guerra de la Triple Alianza para las mujeres paraguayas, ¿no? Esta mujer creo que no es analfabeta, pero bueno, es una profe. Bueno, eso es lo que tenemos que recuperar. Y las mujeres tenemos eso. Bien, en solo 7 minutos hemos superado la hora 17 en todo el país. Seguimos aquí en la segunda edición de Mejor que Decir, en la AM Cooperativa 740 Radio Libre. Estuve durante toda la semana tratando y hablando de una entidad humana, la mitad de la identidad humana, en todo caso, la mujer. De distintos ángulos y por supuesto siempre refiriéndonos a lo que más nos importa, que es el lugar donde vivimos, América Latina. Un poquito más grande que la Argentina, un poquito más grande que Buenos Aires. Yo la presento, se llama María Fiorentino, puedo decir que es actriz, puedo decir que es escritora, pero lo que voy a decir es gracias, María, por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias, bien, estoy bien. Recién fuera del aire estábamos hablando del acentito rosarino que tiene María. Y pensaba en esto de la conservación de las identidades. Te voy a hacer una pregunta que por ahí no es la pregunta de arranque, pero nuestra mujer, la mujer de América Latina, ¿tiene una identidad propia, una identidad definida? ¿Se puede construir como un universal de mujer presentado frente a otros universales de mujeres como puede ser la mujer europea, la mujer asiática? Creo fundamentalmente que sí, que el sur, que los países del sur tienen una identidad muy poderosa por su historia, posiblemente, ¿no? Por su historia de sojuzgamiento, de esclavitud en algunos casos. No es lo mismo una boliviana que una argentina, no es lo mismo una argentina que una venezolana, no es lo mismo una cubana que una chilena, y no, eso seguro que no. La categoría en la que hace la diferencia no es una categoría externa, es una categoría interna. Esto es, no estás midiendo en comparación con la mujer europea al resto de las mujeres latinoamericanas en función de la Argentina. Estás diciendo, dentro de América Latina, este tema concreto es un tema diferencial para la mujer argentina. Sí, sí, sí. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Hay un hilo conductor entre todas estas mujeres, aún a pesar de sus diferencias? Creo que el principal hilo conductor es que somos todas mujeres, ¿no? Ese es el principal hilo conductor que se me ocurre a mí, que yo puedo tener en común con una chilena, por ejemplo, que soy una mujer. Hay mucha gente que se cayó del árbol de que no está en Europa hace muy poco tiempo, pero se cayó de un árbol, pero dio con la cabeza contra el suelo no hace mucho tiempo. Y un poquito antes hubo algunas que cayeron un poquito antes, después que la dictadura esta genocida que tuvimos empezó a ser retirada. Yo escuché discursos, no discursos, pero vos me entendés, discursos acerca palabra de... pública. Claro, después de Malvinas. Después de Malvinas hubo algunas personas que empezaron a enterarse que éramos latinoamericanas. No, sí, yo soy latinoamericana, soy del tercer mundo,
y del tercer mundo, que cada vez es más tercer mundo, y a veces digo afortunadamente, porque la única manera de salir a flote es tocar fondo, de verdad, tocar fondo. ¿Qué te hace sentir latinoamericana? Una historia en común de perpetua lucha por la liberación, una historia en común de sentir que cuando yo digo Bolívar, por ejemplo, pero esto desde pequeña, no estoy haciendo un verso, Bolívar y San Martín para mí son lo mismo en un punto, ¿entendés? No es que Bolívar no es una persona que yo reconozca. Bolívar no es Bolívar, ¿viste? Venezolano, ni colombiano, ni chileno, ni Bolívar es Bolívar, San Martín es San Martín, Artigas es Artigas, y somos todos del mismo lugar. ¿Cuál es el acento que la mujer le puede poner a la política? El acento diferencial, el color diferencial. La efectividad. Y la efectividad y lo que decía Eva. Yo creo que la mujer tiene una capacidad de trabajo innata y una capacidad de la preservación de la especie por naturaleza, sea madre o no, como fue el caso de Eva, que no era madre, que decía claramente, nosotras no somos las que comenzamos las guerras. Bueno, no vamos a hablar de la Thatcher porque estamos hablando de las argentinas, ¿no? Pero nosotros no somos las que comenzamos las guerras porque nosotras sabemos cuánto cuesta un hombre. Pues es que hay una tendencia a, digamos, una figura femenina, sí, icónica, sí, para el mundo, es Eva Perón. Obviamente. La Eva. Hay como una tendencia en el contradiscurso a lo que Eva Perón significa, en la Argentina y en muchos otros lugares del mundo. Sí. Donde se la trata de, aceptando esa posición icónica, de compensar otras figuras femeninas que tienen el contradiscurso. Como el Ocampo, por ejemplo, sí. Esto es una manera de definir o de no definir el concepto de mujer latinoamericana, icónica. Lo que está en los libros es erudición, eso no es cultura, ¿verdad? Eso estamos todos de acuerdo. Bueno, es como si Victoria Ocampo es la dueña de lo que significa el refinamiento, la cultura y el conocimiento, y Eva es la dueña del resentimiento, digamos, ¿no? Para decirlo de una manera muy estereotipada. Desde alpargatas sí, libros no, y toda esa cantidad de cosas, bueno, pero por supuesto que la primera mujer que en la Argentina llamó hermanas mías al resto de las mujeres, tal cual el arquetipo de Artemisa, por decirlo de alguna manera, fue Eva Perón, que en las apretadas líneas de este pequeño artículo traigo el voto femenino, y del otro lado, también estereotipadamente de mi parte, estaba Victoria Ocampo fumando en público, conduciendo automóviles, como si eso fuera el sumum de la liberación de la mujer, ¿no? O sea, que las mujeres necesitamos manejar automóviles no es un triunfo del feminismo, sino del poder dominante que dijo, vamos chicas, libérense que necesitamos mano de obra. Gracias por ponerle belleza a la inteligencia. No, por favor, no, gracias a vos. Seguimos en la continuidad de la segunda edición de Mejor que Decir. En un minuto después de la tanda volvemos con lo que nos resta por develar en este programa. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo,